estar en casa, ¿sí o no? Es bueno estar en la casa del Señor. Bienvenidos a aquellos que están por primera vez. Nos pone muy felices tenerlos aquí. Esperemos se sientan como en la familia. Todo lo que hacemos, todo lo que preparamos, gran parte es para que usted se sienta cómodo, para que usted se sienta a gusto y para que usted pueda recibir de parte de Dios lo mejor. ¿Cuántos quieren lo mejor de parte de Dios? ¿Sí? Esta noche quiero hablar de algo. Hoy hablaba con alguien antes de empezar y me preguntaba de qué iba a predicar y le digo, lo que pasa es que la iglesia está direccionada a un eje, está direccionada a un norte. La iglesia está direccionada a cosechar este año. Amén. Vamos a cosechar, vamos a cosechar. Dios está dispuesto a darnos esa cosecha, Dios está dispuesto a bendecirnos. Y le digo, y el mes de enero es clave porque estamos comenzando el año. Es clave comenzar creyendo, es clave enfocarse en Dios en los primeros pasos del año. Posiblemente el 2024, no conozco la historia de cada uno, pero posiblemente tuvo sus situaciones, como todos las tenemos. Y siempre queremos que la próxima etapa sea mejor. Pero quiero decirle que con Dios de nuestro lado siempre va a ser mejor. La otra vez escuchaba a alguien decir con respecto al 2020, ¿se acuerda el tenebroso 2020 que tuvimos? Que decía, yo creí que el año 2020 iba a ser el mejor de mi vida, decía esa persona, vino la pandemia y me arruinó, me decía. Lo que pasa es que cuando está el Señor puede pasar cielo y tierra, pero si su palabra fue soltada, su palabra no va a pasar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios habló, Dios prometió, Dios va a cumplir. Por eso es importante estar alineado a Dios. Es importante estar enfocado en Dios, como usted lo está en esta noche, que viene y da de su tiempo para estar en la casa del Señor. Y es clave hablar de este tema en enero. Todavía estamos en enero, ¿sí o no? Por más que se dice que fue el enero más rápido, pasó muy rápido todo. Para algunos tal vez todavía es 63 de enero, pero no importa el día que estemos. Lo importante es que empecemos este año de la mejor manera, creyéndole a Dios, creyendo su palabra. Y la palabra que nos direcciona como iglesia en el 2025, la palabra que nos da el norte, la palabra que fue dada de parte de Dios y fue manifestada a través de nuestros pastores, es que cosecharemos lo sembrado. ¿Y sabe qué? Siempre se cosecha. Yo que vengo del campo, me crié en el campo, no soy agricultor, no tengo pinta de gringo, pero le digo a la gente de Montecristo, ya me voy a teñir de rubio para ser un gringo más acá en Montecristo. ¿Qué le parece? Nos vamos a teñir con mi esposa, yo todo rubio, platinado vamos a parecer en Montecristo. Pero les digo, en Montecristo es una zona agrícola y sabemos lo que es la siembra y la cosecha, porque estamos en una zona donde es natural sembrar y cosechar. Y yo que vengo del campo, en Santa Fe trabajábamos en el campo, trabajé mucho en el campo, trabajé en los tractores y sé lo que es una buena cosecha y sé lo que es una mala cosecha. Sé cuando se sembraba el maíz y cuando el maíz tenía una determinada altura a esta época, porque es la época donde el maíz ya está la planta un 70% desarrollada, viene una piedra y te arruina toda una cosecha. Sé lo que es una buena cosecha. Cuando el fruto fue bueno, cuando las chauchas de la soja dieron entre 300 y 400 granos por plantas y da ciertos quintales por hectárea y cada dueño del campo anda feliz, compra camionetas nuevas y ya se planifica para comprar un tractor. Bueno, Gabriela, que es allá de Monte Maíz,
Debes saber esto, ¿no? Se compran un tractor y ya invertimos. Claro, cuando hay una buena cosecha, hay perspectiva, hay planificación, ¿sí o no? Cuando hay una buena cosecha, empezamos a invertir, empezamos a soñar y ya estamos pensando en la próxima cosecha. Y siempre aquel que cosecha guarda ese porcentaje de granos para sembrar el próximo año. Porque dice la palabra, y esto en lo natural, como sucede en lo natural, en lo que ven nuestros ojos, también puede suceder en lo espiritual. Dios quiere que usted y yo entremos en esa temporada de cosecha, en esa temporada donde empieza a haber perspectivas positivas, en esa temporada donde empecemos a soñar, en esa temporada donde empecemos a ver las cosas a la manera que Dios las ve, no con pesimismo, no con tristeza, no con ese sentimiento de pérdida, sino creyendo que el Señor nos va a dar la oportunidad de alcanzar todo aquello que soñamos. Dice la palabra, el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. La versión NTV, la segunda parte del versículo lo dice, con gritos de alegría abrazará su cosecha. Qué hermoso que terminemos este año con gritos de alegría, alabando a Dios, diciéndole, Señor, gracias por la cosecha, gracias porque fue el mejor año de mi vida. Hermano, créale a Dios que este año puede ser el mejor año que su vida transite. Este año puede ser el año donde a usted lo catapulte para los próximos 20, 30 años en adelante, para que sus próximas generaciones sean bendecidas gracias a que usted cosechó, gracias a que usted se animó a sembrar, gracias a que usted se determinó a ser una buena tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra en Génesis 8:22, que mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosecha, habrá siembra y cosecha. O sea que siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad de sembrar y de cosechar. Porque la palabra que fue soltada, que fue dada a la iglesia, es que cosecharemos lo sembrado. El tema es si no sembramos nada. El tema es si nuestra tierra no fue fértil, o nuestra semilla fue limitada, o nos comimos la semilla. El tema es si guardamos la semilla por temor. El tema es si el temor le ganó a nuestra fe. Pero la palabra dice que mientras la tierra exista, va a existir la siembra y la cosecha. Esto me da a entender que todos los días Dios nos da la oportunidad de sembrar para cosechar. Todos los días Dios nos va a dar la oportunidad de seguir creyendo, de que el temor ya no sea parte de nosotros, de que el miedo no sea parte de nosotros, sino que la fe empiece a activarse. Y también, y acá ya entro un poquito al tema, es que para que uno que trabajó en el campo, y los que trabajaron lo saben, que también una buena cosecha no se trata solamente de la buena semilla, sino también de la buena tierra. Uno no puede sembrar en cualquier terreno. Uno no puede sembrar en una tierra donde no sea fértil, en una tierra donde nada crece. Por eso tenemos que ser sabios donde sembramos. Y también tenemos que determinarnos nosotros a ser buena tierra. Diga conmigo, yo tengo que ser buena tierra. En el servicio anterior el pastor enseñaba algo clave, que nosotros como iglesia tenemos que abrazar la palabra, que nosotros tenemos que ser denominados o llamados el pueblo del libro, aquellas personas que dependen de la palabra de Dios. Hoy les decía a la iglesia en Montecristo que gracias a la Biblia, a empezar a leer la Biblia y a estudiar la Biblia, yo he salido de la ignorancia. Gracias a que he leído la Biblia, que un día me encontré con Jesucristo y me acuerdo cuando tenía 14 años, mi madre me hace un regalo
que fue la Biblia, una Biblia grande, esas negras con bordes rojos y la letra grande negra. Más religioso me hacía la Biblia esa. Y yo me acuerdo que me sentaba en la sombra de un árbol, de esos calores santafesinos húmedos como los que estamos teniendo estos días, y transpiraba así, pero abría la Biblia y leía y trataba de entender lo que leía, sin saber que toda esa lectura que causaba curiosidad en ese adolescente de 14, 15 años iba a convertirse en el fruto de excelencia que Dios produjo en mi vida a partir de mi adultez, a partir de mi etapa como esposo, a partir de la etapa como padre, porque todo el conocimiento que adquirí, la sabiduría que tal vez algo pueda tener o las decisiones buenas que he tomado en mi vida, todo fue gracias a que un día me senté en la sombra de un árbol, abría la Biblia y empezaba a absorberla, muchas cosas sin entenderla, porque mi intelecto trataba de entenderla, querido hermano, pero mi espíritu empezaba a vivificarse. Y eso quiero decirte esta noche: abrace la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, aunque tu mente por ahí no lo entienda. Quiero decirte que tu espíritu se va a encender, que tu alma se va a equilibrar y vas a empezar a cosechar vida abundante para tu corazón. Por eso es importante abrazar la palabra y convertirse en una tierra fértil, en esa tierra que da fruto. Por eso puse como título: ser una buena tierra. Ser esa buena tierra, esa tierra que tiene todo el abono para que para que la semilla dé su potencial, porque la semilla tiene un potencial. Dentro de esa semilla hay un potencial. Cuando usted da su ofrenda, da mucho más que dinero. Da su sacrificio, da horas de trabajo. Tal vez se negó algo para decirle voy a dar a Dios. No es un mero dinero. Usted está dando sacrificio, y déjeme agregar esto, y espero no actuar como hereje, está dando su sangre ahí, su sacrificio, su tiempo, su vida ahí. Entonces esa semilla tiene un potencial. Si usted le pone fe a esa semilla llamada ofrenda, quédese tranquilo que a su tiempo usted va a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando usted le siembra, líder de célula, le siembra tiempo a aquel discípulo, cuando va a visitarlo, cuando le lleva la palabra, cuando golpea su puerta y renuncia a su tiempo personal y dice: yo podría estar descansando, yo podría estar disfrutando alguna otra etapa de mi vida, pero renuncio a eso y vengo a la casa de esta persona a escuchar cómo está, a darle un consejo, a abrazar a esa persona. Usted está sembrando vida, está sembrando tiempo, y esa siembra tiene un potencial que a su tiempo va a dar fruto abundante. Siempre que sembramos, hermanos, usted tiene que entender, escuche esto, el contexto de la semilla. Y en segundo lugar, el potencial de la semilla. El contexto de su semilla es todo lo que rodeó para tomar esa decisión de esa siembra. El potencial es la fuerza que tiene adentro. Hace un par de semanas atrás, cuando empezaba el año, como dije antes, en Montecristo es una zona agrícola. Y del templo, para los que no conocen la iglesia de Montecristo, en la puerta del templo al frente hay un estacionamiento de camiones. Y todos los domingos son 20, 30 camiones descansando porque el día lunes van a empezar su trabajo. Y ese día, el primer domingo de enero, creo que fue, yo dije: tengo que darle forma gráfica a lo que es una semilla. Y digo: ¿cómo hago? Yo, en realidad yo soy perito clasificador de cereales, estudié esa carrera hace muchos años y en casa tengo una colección de semillas. Y dije: ¿cómo no traje las semillas? Pero me acordé de los camiones, hermanos.
Así que agarré un vaso de la cocina, porque tenemos cocina en Montecristo. Es hermoso nuestro templo, ¿sabes? Es hermoso el templo de Montecristo. Y tenemos cocina, agarré un vaso, me fui a un camión, despacito, vi el buche se le llama a la cajuela ese que se abre para cuando sacan una muestra, y veo semillas de soja. Así que llené el vaso de semillas, mientras los hermanos alababan a Dios, yo me escapé porque tenemos una puerta azul por el costado, me escapé por allá, me fui con mi vaso y llené y traje y puse en la prédica. Y dije, ¿cómo no se me encendió la lamparita antes? Les daba una semilla a cada hermano. Pero bueno, traté de ir gráficamente y les decía, esta semilla es una sola. Y si el sembrador la pone en la tierra, era una semilla de soja. Cada planta tira cierta cantidad de chauchas y da alrededor de 300 y 400 semillas por planta, que eso deriva de una sola semilla sembrada. Eso es lo que le quiero decir, que cuando la semilla tiene potencial. Y usted tiene que entender que todo lo que siembra tiene potencial. Por eso dice la palabra, si hablamos de las ofrendas, que Dios hace memoria de nuestras ofrendas. Eso está en Salmos 25, si no me equivoco. Ahora vamos a hablar de la buena tierra. O sea que la semilla siempre va a ser buena. La semilla siempre tiene un potencial. El problema es cuando la tierra no está preparada para recibir semejante potencial. Qué bueno que usted está escuchando en todo el mes de enero y seguramente va a seguir escuchando, pero qué bueno que este tiempo, usted comenzando el año, está escuchando acerca de sembrar y cosechar, hasta que se haga un hábito en su vida el sembrar y el cosechar. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 8, le doy tiempo para que busque. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Conocido mensaje. Le vamos a dar una aplicación a este tema. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisada, pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. Y cuando no tenía humedad, porque no tenía humedad, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte, dice, cayó en buena tierra. ¿Dónde cayó? En buena tierra. Y nació y llevó fruto al 100 por 1. Y hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a parar un poquito de acá y después vamos a la segunda parte. Fíjese que Jesús enseña acerca de esto, que dice que un sembrador salió a sembrar. Vamos a poner acá que la palabra de Dios, porque más adelante Jesús enseña, la palabra de Dios es esa semilla que usted y yo recibimos aquí cada domingo, que usted recibe los jueves en su célula, cuando viene a la escuela de líderes, cuando viene al preencuentro, cuando viene al encuentro y empieza a escuchar la palabra. Cuando usted, por eso hice referencia en la introducción de lo importante de que es la Biblia, porque es esa semilla que nosotros necesitamos. Qué importante es que tus hijos, sus hijos, aprendan de la palabra de Dios. Qué importante es que en el matrimonio se hable de la palabra de Dios, se
se lea la Biblia en familia. Qué importante es tener la Biblia abierta en casa. Yo me acuerdo cuando era chico, muy niño, tenía a mi abuela. Aparentemente ella era muy religiosa. Digo aparentemente porque me acuerdo que en su mesita de luz, ella vivía en un rancho grande ahí en Santa Fe. Esos ranchos largos de barro con techo de paja. Y tenía su dormitorio y tenía una cama grande, unas mesitas de luz y un crucifijo sobre la cabecera. Y ella tenía una Biblia, esas Biblias católicas grandes, así, una cosa verde grande. Y me acuerdo que a mí me llamaba la atención, se ve que desde chico Dios me llamaba en eso. Y quiero abrir, estaba junto con ella y quiero abrir la Biblia y lo único que sentí fue un chirlo en mi mano. Eso no se toca porque es sagrado. Y yo con el pasar de los años dije, qué importante hubiese sido para toda la familia si la abuela Catalina abría esa Biblia y todos sus hijos escuchaban lo que decía ahí. Qué importante hubiese sido si ella educaba a sus hijos a través de lo que estaba escrito en ese lugar. Porque la palabra de Dios es esa semilla que cada persona tiene que tener en su corazón para cosechar frutos en abundancia en el futuro. ¿Por qué en todos estos años, y esto hago una pregunta con retórica para que la hagamos cada uno de nosotros, por qué en todos estos años de nuestras vidas hemos cosechado uvas agrias? Cuando hablo de uvas agrias, ¿por qué hemos cosechado tiempos difíciles en nuestras vidas? ¿Por qué hemos cosechado desgracias que podrían haber sido evitadas? Porque hay situaciones que no se pueden evitar, pero hay etapas de nuestra vida, decisiones que tomamos que nos han llevado a tener consecuencias que eran evitables, ¿sí o no? Y uno dice, lo que pasé en mi vida, qué importante hubiese sido conocer a Dios o tener esa herramienta del consejo que nos diga eso no se hace porque te hace daño. Qué importante hubiese sido que yo en mi niñez sepa entender lo que era el perdón, lo que era salir de la pobreza. Qué importante hubiese sido para mis padres recibir una palabra acerca de la santidad. Qué importante hubiese sido que mi abuela Catalina reciba hace 70 años atrás esa Biblia, la abra y que a todo su abanico de hijos les dé el mensaje, la cantidad de problemas que se hubiese evitado la familia. Y yo sé que usted está empezando a pensar en eso, porque la palabra es la semilla que nos da el fruto, nos ayuda a cosechar paz, el fruto de la paz, el fruto de la prosperidad. Ahora fíjese que Jesús da una parábola y dice que el sembrador salió a sembrar. Cuando usted está acá escuchando la prédica y los que tenemos la bendición, podemos decir, o el privilegio de predicar, nosotros estamos esparciendo semilla en ustedes. Estamos sembrando en sus corazones. Por eso usted tiene que tomar en serio este tiempo. Usted tiene que tomar en serio el tiempo que está invirtiendo en Dios. Cuando usted va a la célula el jueves, yo siempre le enseño a los líderes, preparen su célula que van a tener el jueves, ya tienen que empezar a prepararse el lunes, porque ustedes van a impartir vida en las personas. Y las personas tienen que ir deseosos a recibir esa semilla para que dé el fruto que necesitan. Usted hoy está como cada domingo o cada día que va a recibir la palabra, recibe esa semilla. Y es una semilla que no se pudre. Es una semilla que tiene potencial. Es una semilla que sí o sí tiene que dar frutos. Pero sí, hermanos, depende de ser buena tierra. Hubo cosas en mi vida que tomé malas decisiones. Fue porque cuando me sembraron la buena semilla, mi corazón no era buena tierra. Fíjese lo que dice la palabra. Más adelante, permiso.
Acuérdese que hace calor. Después de que Jesús enseña esta primera etapa a las multitudes acerca de la parábola, sus discípulos le preguntaron y le dijeron, ¿qué significa esta parábola? Fíjese que los discípulos no se quedaron con la duda. Usted no puede quedarse con la duda de la palabra. Me acuerdo cuando era chico siempre tuve ese interés cuando aprendí a leer la Biblia, qué significaba cada palabra que no entendía. Y ahí aprendí a agarrar la Biblia, encima era la Reina Valera, que tiene palabras que nuestro idioma las desconoce o no las usa. No es que no la desconoce, no las usa, quedaron en desuso. Entonces yo decía, ¿qué significa esto? Entonces ponía un diccionario, esta palabra significa tal cosa. Entonces enriquecía mis ideas acerca de Dios. Usted tiene que enriquecer sus ideas acerca de Dios. No se quede con la duda, hermano, hermana, porque se puede estar perdiendo una cosecha en su vida. Por eso usted no puede conformarse con migajas. Usted no puede conformarse solamente con la célula, como les enseño a mis discípulos que van a la célula. No se conformen solamente con venir el jueves, porque va a pasar el tiempo y en esto solamente se va a convertir en algo para calmar tu conciencia. Usted tiene que venir y buscar deseoso la palabra de Dios, venir con sed de parte de Dios, trabajar la tierra y decir, Señor, preparo mi corazón. Yo tengo que salir de la iglesia transformado, vivificado, reverdecido. Si vine seco, tengo que salir hecho una persona llena de vida y enfrentar el lunes lleno de tu presencia, lleno de tu palabra, lleno de tu poder, Dios. Por eso hoy transformo mi corazón en una tierra fértil. Por eso los discípulos tuvieron esa actitud. ¿Cuántos discípulos hay acá? ¿Y los demás? Vamos a preguntar de vuelta porque seguro el micrófono se cortó. ¿Cuántos discípulos hay acá? Ay, faltan un poquito más. ¿Cuántos discípulos hay acá? Conviértase en un discípulo. Muchos le tienen miedo al compromiso, pero se están perdiendo la bendición. Fíjense que los discípulos le preguntaron qué significa. Y Jesús le dijo, a ustedes les doy a conocer los misterios del reino de Dios. Dios está dispuesto a revelarte todo. Fíjese, cuando Jesús fue a resucitar una niña, llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús se transfiguró, llevó a Pedro, Jacobo y Juan. En la Santa Cena, en la última cena, Jesús da a entender que alguien lo iba a traicionar. Y da a entender la Biblia que Pedro se sentaba a la derecha y a su izquierda se sentaba Juan. Pero ese día se sentó Judas a la derecha y Pedro se sentó al frente. Entonces Jesús dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Entonces empiezan a decir, yo no seré yo, serás vos. Empiezan a mirarte. Y Pedro quería saber más. ¿Qué quería Pedro? Entonces, sabía Pedro que esa información no podía llegar. Entonces le pide la información a la persona que se recostaba en el pecho de Jesús, en el corazón de Jesús. Siempre hay alguien que se acerca más y recibe más de parte de Dios. Y en ese momento era Juan. Y dice la Biblia que Pedro le hace seña a Juan. Pregúntale. ¿Cómo hace usted? Pregunta por qué la líder está enojada. ¿Viste la cara que trajo la líder hoy? Y empieza, ¿no? Pregúntale vos, que a vos te responde rápido los mensajes. Así era Pedro. Entonces Juan, al recibir, porque también quería saber más, y le dice, maestro, ¿quién es? Y Jesús
le da a entender quién es y dice: el que moja su pan en mi plato. Inmediatamente Judas mojó su pan en el plato de Jesús. ¿Qué quiero decirle con esto? Que aquel que quiera recibir más de parte de Dios tiene que acercarse aún más a su palabra. Hermanos, ¿quiere saber cómo vencer el pecado? Acérquese más a su palabra. ¿Quiere saber cómo sacar la adicción de las drogas en su familia? Acérquese más a su palabra y a la presencia del Espíritu Santo. ¿Quiere saber cómo la pobreza se tiene que ir de mi familia? Acérquese más a Dios y al conocimiento de su palabra. ¿Quiere salir de la ignorancia? Acérquese más de la palabra. ¿Quiere salir de todo lo oscuro que el pasado le dio? Acérquese más a su palabra y le puedo asegurar que va a empezar a brillar como nunca antes. Va a caminar con la presencia de Dios. Cada decisión que tome va a ser acertada. Cada lugar a que vayas, las puertas se te van a abrir. Lo que hables con tu boca va a ser palabra de vida. Lo que toques con sus manos, los enfermos van a sanar. Y donde pises con tus pies, el reino de Dios se va a establecer en aquellos que se animen a acercarse más a su palabra. Por eso dice que los discípulos no se quedaron con poco. No se conforme con el pan y los peces. No se conforme con la sanidad. No se conforme con el milagro. No haga ritualismo de algo que puede ser poderoso. Y dice que los discípulos le preguntaron: ¿qué significa? Y él les dijo: a ustedes les di de conocer los misterios del reino, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, y ahí les enseña. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla poderosa, hermano. El domingo pasado tuvimos el privilegio de escuchar a un pastor, y el 50% de sus prédicas, no sé si prestó atención, eran versículos recitados. Lo poderosa que es la palabra. Lo poderoso que es depender de la palabra de Dios. Mire, le voy a contar una historia. ¿Cuántos les gusta la historia? ¿Les gusta el chisme? Bueno, no importa. ¿Sabe cómo conocí al Señor yo? A los 14 años, antes, a los 12 años, jugábamos al fútbol en una canchita de fútbol, valga la redundancia, una canchita que armamos con mis amigos al frente de mi casa. Todos los domingos, yo tenía un amigo, que todavía tengo conexión con él. Él se iba antes. Y yo le decía: Dante, ¿a dónde te vas? Y él me decía: yo me voy al rezo. Claro, se ve que eran nuevos. Y como yo era monaguillo católico, yo me imaginaba que se iban a otra capilla. Entonces yo le dije a mi mamá: yo quiero ir con Dante al rezo. Pero esos son de otras religiones, están todos locos, no importa, yo quiero ir a conocer. Pero a mí no me llamaba la atención solo eso. Con Dante íbamos junto al colegio. Y yo me acuerdo que iba todas las mañanas a buscarlo a su casa. Y a mí me llamaba la atención algo que yo observaba. Su papá, don Chiqui Correa. Don Chiqui Correa era el hombre más próspero del barrio. Era el único que tenía un vehículo. Y cada vez que algún vecino se enfermaba, él era el que lo llevaba al hospital. Él era el que ayudaba a los pobres. Y yo me acuerdo que iba a las mañanas. En ese lugar donde yo vivía no existía, aún hoy no hay agua corriente. Todos teníamos agua de pozo. El rico tenía un bombeador, una máquina que sacaba el agua del pozo. Los demás teníamos bombas, por eso tengo músculo, hermano. ¿Por qué les cuento esto? Porque en todas las mesadas de ese barrio teníamos un balde con agua limpia. Y esa agua era para consumir. Al lado de ese balde, todas las mañanas, él se paraba con su Biblia, un mate cocido en un jarrito de acero inoxidable
y un bollo de pan. Y él tenía la particularidad de pararse así. Y tomaba el mate cocido con un cacho de pan y leía la Biblia, leía la Biblia, leía la Biblia. Y yo veía misterio en él. Yo veía otro vocabulario en él. Yo veía brillos en sus ojos. Yo en él veía felicidad. Yo cuando entraba a esa casa sentía paz. Yo veía cómo trataba a sus hijos. Yo veía que él no tomaba alcohol como tomaban en mi casa. Yo veía que ellos vestían bien, siempre usaban zapatillas nuevas. Y yo tenía que esconder la punta porque se me salían los dedos. Pero yo veía todo eso y decía, ¿por qué mi amigo Dante tiene todo esto y yo no tengo? Pero con el paso de los tiempos me di cuenta que el secreto de mi amigo Dante no estaba en el apellido que portaba. El secreto de mi amigo Dante no estaba en el trabajo que el padre tenía. El secreto de mi amigo Dante no estaba en la hermosa casa que tenía, sino que el secreto de mi amigo Dante es que cada mañana su papá abría la Biblia antes de enfrentar el día. ¿Usted quiere que sus ojos brillen? ¿Usted quiere que en su casa haya paz? ¿Usted quiere que sus hijos salgan de las drogas? ¿Usted quiere que su matrimonio se solidifique? ¿Usted quiere empezar a vivir un tiempo de bendición? Cada mañana abra la Biblia como hacía este hombre y va a ver cómo Dios le va a empezar a cambiar toda la atmósfera de su casa. Y su casa se va a llamar casa de bendición. Por eso aquí Jesús enseña a sus discípulos. Y dice, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto del camino son los que escuchan la palabra. ¿Me pueden acompañar? Son los que escuchan la palabra. Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven. La cantidad de gente que viene a la iglesia cada domingo, escuchan la palabra, gustan de la palabra, se sienten bien en este lugar, pero el diablo les roba la palabra. Eso no es una tierra fértil. Pero ¿qué quiere decirle con esto? Que usted hoy tiene la oportunidad de convertirse en tierra fértil. Y que no le suceda esto, porque mañana el diablo va a querer robarte la fe. Mañana cuando se te presente el primer problema, el diablo te va a decir, ¿viste? ¿Para qué fuiste a la iglesia? Mira las cosas que te están pasando. Mañana cuando recibas tal vez una noticia que no te gusta, el diablo te va a decir, ¿viste? ¿Para qué fuiste a la iglesia? Mira las noticias que te llegan. Pero usted que esta noche alinea su corazón de acuerdo al propósito de Dios, quiero decirle esto. Usted le va a decir lo que dice en Salmo 112:7. Los que amamos a Dios no le tenemos miedos a las malas noticias. Porque su corazón a partir de hoy se va a alinear al perfecto propósito de Dios. No se deje robar la bendición por el diablo. No permita que el diablo mañana le sabotee lo que Dios quiere hacer. No se convierta en uno más de las estadísticas. Sobresalga este tiempo a través de la palabra de Dios. No se convierta en un anónimo más que vino una vez y se volvió y no vino más porque el diablo le robó la semilla. Usted hoy va a convertirse en esa tierra que nadie le va a robar lo que Dios está sembrando esta noche. Hermanos, este es un año donde el que se anima va a ver la gloria de Dios. Este es un año que el que se anima va a caminar por encima de las tormentas. Este es un año en que Dios quiere bendecirte. Y dice que los de junto del camino son los que escuchan. Y luego viene el diablo y le roba de su corazón la palabra. Fortalezca su corazón en Dios. Donde está tu corazón, tu tesoro, ahí está tu corazón. No ponga su corazón en las riquezas. No ponga su corazón en cosas que se las pueden robar. Ponga su corazón en Dios y va a ver cómo la palabra va a empezar a dar fruto.
Luego dice, los que caen sobre la piedra son los que escucharon, recibieron con gozo la palabra, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, el tiempo, escúcheme lo que le voy a decir. El tiempo de la prueba no es para lastimarte. El tiempo de la prueba no es para que te caigas. El tiempo de la prueba no es para destruirte. El tiempo de la prueba es para promoverte a un nuevo tiempo de cosecha. Créalo. Créalo, que Dios está a punto de promoverte. No abandones la fe. No te dejes robar, no te dejes ahogar la fe por las pruebas. Fortalezcase en Dios. Use la Biblia como ese ancla y el barco se va a sacudir. Pero si usted está prendido en el lugar correcto, la tormenta pasará y usted seguirá firme para llegar a la tierra prometida. Luego dice que una cayó sobre espinos, y estos son los que escuchan pero se van. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no alcanzan a tener frutos. ¿Por qué te preocupas si Dios tiene control de todo? ¿Por qué te preocupas? Dios tiene control de todo. Aún si se cae un cabello de tu cabeza, Él ya lo tiene anotado. Él sabe que estás pasando momentos difíciles. Él sabe que tu corazón se acelera cuando pensás en el problema. Él sabe que hay días que querés apagar el teléfono porque te cansaron los acreedores. Él sabe el diagnóstico que te dio el médico. Él sabe que tenés que pagar el alquiler o te desalojan. Él sabe que te llegó la carta de documento del trabajo y te despidieron. Pero Él también sabe que Él tiene la última palabra y puede abrirte los cielos de una forma sobrenatural. Y lo que no sucedió en todo el 2024, en un día del 2025 pueden pasar cosas extraordinarias en tu vida. No te dejes llevar por los afanes. Luego dice, las riquezas. Las riquezas de este mundo no pueden reemplazar a Dios, hermanos. ¿De qué me sirve tener el bolsillo lleno de dinero y mi corazón pudriéndose por el pecado? No se deje llevar por las riquezas. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Sea sabio cuando vaya a tomar una decisión económica. Y los placeres de la vida. Estamos en una era de la adolescentización prolongada. Hombres de 50 años que quieren tener 18. Mujeres de 50 años que quieren tener 18. Quieren seguir viviendo los placeres de la juventud. Eso te está robando eternidad. Eso le está robando la bendición a tus generaciones. Es tiempo afirmar el carácter en Dios. Es tiempo de creer que Dios puede transformar nuestro corazón y que cada etapa de nuestras vidas sea disfrutada correctamente. Querido hermano, cuando usted se pone en las manos de Dios, Dios va a empezar a solidificar su corazón, porque muchas veces vamos a los placeres de la vida para llenar vacíos de los golpes del pasado. Nada hace eso sino lastimarte más. Traiga su corazón rendido a los pies de Jesucristo. Que el gran pastor de pastores toque su corazón, sane sus heridas, llene los vacíos y puedas caminar en plenitud en su presencia. Y para terminar, le invito a que se ponga de pie.
Dice que una parte cayó en buena tierra. Estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra. Y estos son los que van a dar fruto. Es de alinear el corazón a Dios. No habla de personas perfectas, porque uno dice que hay que ser perfecto para ser bendecido. No, es de tener un corazón sincero delante de Dios y decirle: Señor, quiero cambiar. Es decirle: Señor, me cansé de vivir de las desgracias del pasado. Quiero empezar a vivir bajo tu bendición y cosechar en abundancia. Es decirle: Señor, quiero que en mi mesa haya paz. Por eso decime qué tengo que hacer. Es decirle: Señor, quiero que en mi economía ya haya estabilidad. Quiero ser obediente a tu palabra. Escúcheme, un corazón bueno no es un corazón que la sabe todo. Un corazón bueno es un